Félix Felicis, mogol, bruja o mago que me estás viendo, bienvenidos un día más al canal. Si es primera vez que te topaste por este canal, bienvenido, yo soy Anita Chan, hago contenido relacionado sobre Harry Potter, aquí hacemos de todo, unboxing, leemos los libros, comentamos de teorías, así que si te gusta el contenido del canal, dale like, suscríbete en este botoncito rojo que te dejo por aquí y también para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Estoy subiendo video todas las semanas. El día de hoy es un video bastante interesante y es que vamos a estar hablando de una de las escuelas de magia y hechicería. ¿Cómo? ¿No solo es Hogwarts? No, estoy hablando de Ilvermorny. Ilvermorny también es un colegio como Hogwarts, solo que está ubicado en Estados Unidos, así que el día de hoy vamos a estar comentando sobre este colegio, cómo se fundó, quién lo fundó y características relevantes de este colegio que estoy segura que les va a gustar. ¡Empecemos! Para hablar de Ilvermorny, primero hay que hablar sobre el origen como tal, primero quién lo fundó. En este caso vamos a hablar de Isolde Zaire o Zaire, no sé cómo se pronuncia, aquí voy a poner su nombre. Ella era una chica, una niña, una bruja de sangre pura, sus padres también de sangre pura y vivían muy felices. Eran una familia de brujos súper unidos, no tenían ninguna discriminación de los muggles. Sin embargo, la madre de Isolde tenía una hermana que sí estaba obsesionada con la sangre pura. Mejor dicho, la familia de Isolde eran descendientes de Salazar Slytherin, pero la hermana era más arraigada a esa creencia de que los sangre puras no tenían que relacionarse con los muggles. Y cuando Isolde tuvo 5 años, perdió a su familia por medio de un incendio que ocurrió en el pueblo, en la casa donde ellos vivían, y fue salvada, entre comillas, por su tía. Su tía se llamaba Gorlain y se la llevó a un pueblo vecino donde la crió hasta los 11 años. Ella le habló sobre Hogwarts, le habló sobre que algún día iba a recibir su carta, pero le habló tanto cosas buenas como cosas malas de Hogwarts, principalmente cosas malas. Ella no quería que su sobrina estuviera estudiando ahí porque en Hogwarts no había discriminación de ninguna raza. Y ella tenía mucho miedo de que su sobrina o que algún familiar se relacionara sentimentalmente con algún mogol, con algún sangre sucia. Pero Isolde tenía como un deseo de ir a Hogwarts, un deseo de aprender magia, un deseo de conocer gente como ella y así. Entonces a los 11 años ella escapó de su tía, le robó su varita y se fue del país incluso. Y su tía la siguió por todas partes, pero no la encontró. Como se dio cuenta que su tía la estaba siguiendo, Isolde se cortó el pelo, se hizo pasar por un hombre y hasta se cambió de nombre. El nombre que ella adoptó fue Elias Story. Ahí es donde se fue a América y conoció a las primeras familias muggles, es decir, donde ella vivía antes también conocía a muggles, pero su familia era la que se relacionaba con ellos, ella no directamente. Entonces el primer contacto lo tuvo cuando llegó a América. Ella decidió irse para otro lado, lejos de las personas con las que había zarpado. Se perdió de la vista de todos, se metió en las montañas, estaba sola, temerosa, no tenía con quién hablar, tenía mucho miedo, hasta que se encontró dentro del bosque a dos criaturas mágicas que estaban enfrentándose entre sí. Por primera vez había visto a esas criaturas. Estas dos bestias eran Highvine, que era una especie como de hombre lobo, era parecido a un hombre lobo, se miraba demasiado brusco, peligroso y estaba atacando a otra criatura, un Puguchi. Esa es la criatura, voy a poner aquí la foto, como una combinación, voy a decirlo, como Dobby y los duendes, no sé, me parece, tienen como rasgos muy característicos que se asemejan tanto a Dobby como a los duendes. Entonces el Highvine estaba a punto de destrozar al Puguchi cuando Isolde le ayudó por medio de la varita. Salvó a esta criatura, a Puguchi, y el Highvine se fue, se escapó. Puguchi estaba malherido, entonces Isolde se lo llevó, buscó una cueva, algo seguro en donde pudiera llevarlo. Ahí lo cuidó hasta que se recuperó. ¿Por qué digo que se parece a Dobby esta criatura? Es porque cuando se despertó dijo que se veía obligado a servirle a ella porque le salvó la vida, estaba como en deuda con ella. Dijo que la iba a proteger, además que la miraba que era como una novata dentro del bosque porque no conocía a nadie. Entonces se hicieron muy amigos, tanto Isolde como este Puguchi, aunque él le dijo que no le llamara así.
entonces le apodó William. William era el nombre del padre de Isol. Entonces vamos a llamar ahora a esta criatura William. Se hicieron muy amigos que parecían ya como unos hermanos. Conocieron diversas criaturas hasta conocer a la serpiente cornuda. Llegaron a un punto cerca de un lago, una cascada. Había una criatura, una serpiente, y le llamaban la serpiente cornuda. William estaba muy extrañado porque Isol podía hablar con las serpientes, y es que ya les había mencionado que Isol era descendiente de Salazar Slytherin, entonces hablaba Parcel. Entonces, como hablaba Parcel, se podía comunicar con las serpientes y se hicieron muy amigas. La serpiente e Isol pasaron los días y se encontraron con otros muggles dentro del bosque que estaban siendo atacados por aquella criatura que había atacado a William anteriormente, solo que esta vez mató a 2 personas que eran una pareja y estaba a punto de eliminar a unos niños que estaban ahí, que eran los hijos de esta pareja. Entre Isol y William ayudaron a los niños, los rescataron y esta vez sí eliminaron al Hyban. Resultó que los niños estaban muy heridos. Isol se los quería llevar, pero William no quería de ninguna manera llevarse a los niños, pensaba que eran como un estorbo y que decían que ya se iban a morir. Isol se molestó mucho con William, prácticamente le exigió que lo acompañara al refugio, y cuando llegaron al refugio Isol le dijo a William de la manera más seca que ya no lo necesitaba. Me pareció muy mala onda. Muy mala onda que Isol hubiera hecho eso, pero bueno, decidió perder esa amistad por cuidar a estos niños que probablemente se iban a morir. William se emocionó un poco y se fue. Isol hizo todo lo posible por los niños, se recuperaron afortunadamente y se dio cuenta que estos niños no eran muggles, eran brujos. Entonces Isol decidió adoptarlos. Eran Wester y Chadwick, eran 2 hermanitos. Cuando miró que los niños ya se habían recuperado, decidió ir al bosque a buscar cómo enterrar a los padres, hacerles unas tumbas, algo así, para que cuando ellos quisieran visitar a sus padres tuvieran un lugar donde pudieran irlos a ver. Se encontró con una persona que estaba haciendo una tumba para ellos. Era una persona llamada James Stewart, y resultó que James trabajaba con esta gente, con estos brujos. Pero resulta que James sí era muggle. Le contó toda la historia a Isol, de dónde venían. Se hicieron muy amigos, pero Isol no quería decirle que ella era bruja. Al final pasaron los días, James estuvo ayudándola a construir una nueva casa sobre la cima de una montaña, apoyó con la comida, en buscar alimentos para los niños y todo eso. Al final se enamoraron y se casaron. Porque les cuento esto porque ella, muy lejos de su tía, entre comillas, decidió fundar su propia escuela, y así fue que nombró Ilvermorny, y prácticamente tanto ella, su esposo y sus 2 hijos adoptivos iban a ser los fundadores de Ilvermorny. Ella le contó toda la historia sobre Hogwarts, que era fundada por 4 fundadores que tenían 4 casas, y los nombres de las 4 casas eran los nombres de los propios fundadores, pero los niños decían que iba a ser ridículo poner los nombres de las casas como los nombres de ellos. Entonces decidieron que los nombres de las casas fueran los nombres de las criaturas favoritas que ellos tuvieran. Para Chadwick, que era un chico temperamental, decidió ponerle a su casa Ave del Trueno o Thunderbird. Para Webster escogió la criatura Wampus, que era parecida a una pantera porque era ágil y rápida. Isol decidió que su casa llevara el nombre de la serpiente cornuda, que fue la criatura favorita que pues ella encontró en el bosque. Y para James, que era un no magic, un muggle, él decidió ponerle Pukwudgie porque Isol ya le había contado sobre esta criatura y que habían sido buenos amigos y todo eso. Entonces, como le pareció la historia fascinante, decidió que su casa pues llevara el nombre de Pukwudgie como en representación. La casa de Ilvermorny tomó bastante popularidad, se hizo bastante conocida por toda la gente de América. Llegaban brujos mestizos a aprender sobre magia y hechicería, les enseñaban de todo, era bastante popular por eso, hasta que llegó a oídos de la tía Gormley, la tía de Isol. Ella un día llegó a visitarlos, a querer destruir a Isol y a toda su familia por lo que había hecho, porque se dio cuenta que su sobrina había hecho lo que ella más había temido. Al final se desató como una guerra, una pequeña guerra entre la familia de Isol, pero entre todos ellos se apoyaron. Al final lograron derrocar a su tía Gormley. Al final lograron derrotar a su tía Gormley y vivieron felices para siempre.
siempre. Creo que era bastante interesante contar la historia del porqué de Gilbert Morny. Creo que la persona que tenía que mencionarse en todo el video era Isol, porque realmente ella fue la que decidió crear este colegio junto con su familia. Y básicamente esa es la historia de Gilbert Morny. Al paso de los años se empezaron a contratar profesores de diferentes partes del mundo para que dieran clase. Me pareció interesante esta historia cuando la leí, porque realmente no conocía sobre Gilbert Morny nada más que el nombre y que existía. Entonces cuando lo investigué, dije, bueno, esto hay que hacer un videito pequeño y hablar con los muchachos del canal a ver qué opinan o si ya sabían de la historia, porque yo no la sabía. Entonces investigué y pues ahorita estamos hablando en este video sobre eso. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido entretenido. Si fue así, no te olvides darle like, suscríbete que es gratis. Estoy subiendo contenido en todas mis redes sociales, no solo aquí en YouTube. Por acá te dejo todas mis redes sociales si todavía no me sigues por ahí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!